Muy buenas noches, amigos de Saracay Televisión Canal 5. Bienvenidos un domingo más a su programa En la Mira. Gracias, muy amable, muchas gracias por acompañarnos todos los domingos a la misma hora. Usted en su casa y nosotros aquí tratando de entender esta nave espacial que tenemos y conocemos como mundo y que cada día está como que con las patas arriba. Es terrible lo que pasa en muchas latitudes, en Palestina, en Ucrania, en Yemen, en Siria, en Irán, Irak, que avanza rápidamente a una conflagración muy grande. Ya estamos prácticamente en una tercera guerra mundial. Todo es violencia. Y el Ecuador, este hermoso país en el que usted y nosotros habitamos, algunos nacieron aquí, otros nos sentimos ecuatorianos por el cariño y por el recibimiento que nos han dado aquí. También sentimos una violencia realmente espeluznante. Se habla de los muertos, de las acciones, de las tomas de las cárceles, etcétera, de los sicariatos, que es terrible. Pero muy pocos se han dedicado a analizar el problema de fondo, el problema estructural, el por qué se ha generado esta violencia. Esta noche, en su programa En la Mira, vamos a tratar de analizar con mente fría, corazón ardiente, las causas de la violencia desmedida en el Ecuador. Para ello contamos con una invitada especial. Nos honramos con tener presente y por agradecerle por haber aceptado la invitación del programa En la Mira y Saracay Televisión a Nalda Bustamante, quien es dirigente del Movimiento de Mujeres de Santo Domingo. Nalda, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos esta noche en su programa En la Mira. Usted que trabaja con las personas que han sido víctimas de los generadores de violencia, las mujeres, grupos especiales, jóvenes, adolescentes, quizás nos podría acercar a la idea de cuáles son las causas que generan la violencia en el país. Bienvenido y muy buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto inmenso estar acá en Saracay TV. Un abrazo, un abrazo fraterno, saludo cordial a toda la audiencia del programa En la Mira. Muchísimas gracias por la invitación y claro, por también topar estos temas que son tan importantes, ¿no? Entender que frente a los temas de la violencia no solo hay que atender las consecuencias de la misma y generar acciones, digamos, que no necesariamente van a las causas, así que me parece muy importante su pregunta, entender un poco por qué, digamos, el Ecuador también llega a la situación en la que se encuentra actualmente y también porque hay ciertos grupos que resultan especialmente afectados. Hablamos siempre de la población de niñez y adolescencia, hablamos de la población de jóvenes, hablamos de la población de mujeres y a propósito justamente de esta última población, en el caso de las mujeres, para empezar a abordar este tema de las causas. Fíjese usted que el año que culminó, 2023, terminó con cerca de 300 mujeres que fallecieron. El año 2022 fueron 322 y creo que hay una reflexión que nosotras hacemos desde las organizaciones de mujeres, es la hazaña y las características diferenciadas de la muerte de las mujeres que se dan especialmente en estos últimos años de inseguridad y explosión violenta que ha habido en el país, sobre todo los últimos 3 años, porque las características de las muertes de las mujeres cambian significativamente respecto de los femicidios que se habían contabilizado desde el año 2014, cuando el país tipificó el femicidio. Y de hecho, las últimas muertes de los últimos 2 o 3 años son muertes que nos llaman la atención, porque son muertes que se realizan con mucha hazaña, son muertes que se realizan con mucho odio. Por ejemplo, es muy común ver degollamientos, desmembraciones, que es absolutamente doloroso. Una mujer que no muere con una bala en el cuerpo, sino con 15 o 30. Es decir, unas características que antes no eran parte de este ejercicio de violencia contra las mujeres, y nosotros podemos hablar de casos de Santo Domingo, donde justamente estas mujeres
que mueren. Dos de ellas, recordarán ustedes el caso de estas 4 personas que eran de Santo Domingo, les encontraron en la Concordia, y realmente ahí también la manera en que fueron depositados los cuerpos cerca de un río, en un fango, y las condiciones en las que se encontraron el cuerpo, sí nos da cuenta a nosotros de que también este incremento de la inseguridad que se da en la calle, que se da en las cárceles, se traslada también afuera, y también, digamos, lo experimentan las mujeres. Bien, es terrible la violencia, este tipo de violencia que es la violencia de género, pero yo quisiera que fuéramos más al fondo, Nalda. Usted ha dicho con toda claridad, con toda justeza, que estos crímenes cada día tienen un avance de mayor violencia, desmembramientos, torturas, etcétera. Pero yo quisiera que nos ayude para que tanto quien le pregunta, yo y los amigos que están en su casa puedan entender un poco más. A ver, quienes matan a las mujeres de esta manera y a otras personas con esa hazaña, ¿qué ha tenido que pasar para que puedan llegar a ese nivel de violencia? O sea, porque ahí es donde queremos llegar. ¿Por qué tanta rabia, tanta violencia contra, por ejemplo, las mujeres, los niños, los jóvenes? Antes le metían un balazo con un cuchillo y ahí quedaba muerto, pero ahora los desmembran, tratan de ejemplificar con su tipo de violencia, de escarmentar, no sé, pero ¿por qué? ¿Qué ha tenido que pasar psicológicamente, familiarmente, para que estas personas que en su momento fueron niños, como lo fuimos usted y yo, hayan llegado a ese nivel de violencia? Bueno, yo creo que es innegable que, digamos, la situación que vive el país, por un lado, si uno quiere analizar las causas de fondo, por ejemplo, la situación de pobreza, para empezar analizando uno de los aspectos. Ok, la pobreza, la situación de pobreza, pero bien, por supuesto, como punto número 1, la pobreza. Sí, seguimos. Sí, nosotros podríamos encontrar muchos aspectos aquí, pero yo creo que el fundamental y el telón de fondo es la situación económica que vive el país, el tema del crecimiento de la pobreza, es decir, aquí nosotros sabemos que el 70% de ecuatorianos no tiene un negocio estable, o sea, el 30% que está trabajando, que tiene seguridad social, pues es un privilegio en este país ahora, el 70% no tiene, está desempleada, subempleada, etcétera. Esa es la situación que vive el país. De esos 7 millones de pobres que tiene este país, 7 millones, nosotros estamos hablando que de esos 7, 5 viven con $3 al día, y los otros 2 restantes viven con cerca de $1.70 por día. Entonces usted ahí puede de alguna manera relacionar qué significa eso mensualmente para una familia de 4 o 5 miembros, y se entiende por qué, por ejemplo, el 20% de la población universitaria ha desertado o ha dejado de asistir respecto de la población que asistía previamente, o por qué hay tanta deserción escolar, especialmente en la educación general básica, de niños y niñas, que bueno, el año pasado UNICEF decían que eran 250,000 niños, nosotros sabemos que son mucho más los niños que han abandonado, y fíjese que el INEN el año pasado presentó unos estudios, unas encuestas, donde se demostraba, por ejemplo, que los chicos que abandonaban el sistema educativo y los jóvenes que dejaban de asistir a las universidades o al bachillerato, lo hacían por situación de pobreza. Es decir, porque la familia no tiene para comprar el uniforme, no tiene para comprar la lista de útiles, o no tiene para que los chicos desayunen y puedan ir al colegio. Nosotros vemos muchísimos casos de esos en Santo Domingo, donde cuando se consulta a la madre de familia, porque en la escuela nos dicen el niño no está viniendo 2 o 3 días a la semana, y se habla con la madre de familia de Cristo Vive, de Juan Eulogio, de la Concordia, etcétera, no tengo para darle desayuno, no tenía para darle desayuno. Y esa realidad es la que nosotros vemos aquí y la que se experimenta en todo el país. Eso desde el punto de vista del tema de la pobreza que aqueja. Y obviamente eso como consecuencia trae que los chicos, por ejemplo, dejen de asistir a espacios como el sistema educativo, que son espacios también protectores. Bueno, de alguna manera ya vamos a hablar un poquito más de lo que sucede en las instituciones educativas. Bien, claro, eso conforme vamos avanzando, pero a ver, las familias disfuncionales, que es donde generalmente ocurre, que es el germen motivador del futuro delincuente. ¿En qué porcentaje las familias disfuncionales son las responsables de que la violencia se haya exacerbado a estos niveles?
Bueno, un poco depende, digamos, que entendemos por una familia disfuncional, posiblemente donde uno de los miembros de la familia consume, posiblemente, ¿no? Es que eso nosotros lo vemos, hay un incremento de los temas de consumo. Sin embargo, las familias también son diversas, ¿no? La Constitución reconoce que las familias son muy diversas. Fíjese usted, por ejemplo, que en Santo Domingo y en el país, de cada 10 familias, 4 tienen jefatura femenina, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que también el tema de entender cómo se conforman las familias también permitirían a las autoridades locales, a los ministerios, al gobierno nacional, también definir acciones y políticas y proyectos que permitan realmente también hacer este acompañamiento en territorio, hacer ese acompañamiento de la familia y que obviamente las situaciones que enfrenta el país, porque nosotros vemos que hay una reducción, que ese es otro aspecto del que podríamos hablar, que origina también estas causas, es decir, cuando hay un Estado que también va abandonando sus programas sociales, que cada vez reduce más el presupuesto en educación, que cada vez reduce más el presupuesto en salud, que reduce más el presupuesto en temas de protección, donde tiene un déficit de cerca, el otro día escuchaba a un dirigente de educación que decía que hay cerca de 15,000 maestros que hacen falta en el sistema educativo para completarlos, es decir, las aulas están cada vez con más chicos. Bueno, el ministro de Educación hace poco decía que con 50 chicos trabajar es factible. Bueno, creo que habría que decirle al ministro de Educación que se dé una vuelta por Durán, que se dé una vuelta por algunos sitios calientes de este país, para que él pueda experimentar si es posible trabajar con 50 niños en un aula. Pero esa es la realidad que tiene el país. Claro, es que no solo hubo una reducción del presupuesto en educación, sino que las posibilidades de acceder, en el caso de la educación superior, solo en el 2023 quedaron por fuera de la posibilidad de inscribirse a cualquier universidad 150,000 bachilleres. Si a eso sumamos los que no pudieron hacerlo en 2022, 2021, oye, no sé si usted coincide conmigo, que ese es un caldo de cultivo de lo más vivificante para el crecimiento de la delincuencia. Pero por supuesto que sí, fíjese, los jóvenes, los niños y niñas necesitan de toda la protección del Estado, necesitan de la protección de la familia, necesitan la protección de la comunidad, porque son personas que están en un proceso de crecimiento y desarrollo. Un adolescente que según el Código de Niñez va hasta los 18 años, requiere de un acompañamiento, requiere de espacios educativos donde él pueda mantenerse, donde él pueda estudiar, donde él pueda proyectar un futuro, un proyecto de vida, por la edad en la que los chicos están atravesando. Sin embargo, nosotros vemos en este momento cuál es la realidad del país. Muchos chicos han abandonado el sistema educativo. Fíjese que hace poco la policía fronteriza entre México y Estados Unidos reportaba 4,000 chicos que habían sido encontrados sin sus padres, sin un familiar. Esa es la realidad de los jóvenes y de los niños del Ecuador. Porque es un país que deja muy poca opción a los niños, a los jóvenes, y es lo que nosotros luego vemos. Ahora, si nosotros quisiéramos trasladar la juventud donde más está, cuando uno analiza la población carcelaria, mayoritariamente son jóvenes. Yo siempre digo, el Ecuador está perdiendo un potente bono demográfico que debería ser el futuro del país, porque los niños y jóvenes son el presente de la patria, por eso hay que hacer cosas por ellos, y también son el futuro de la sociedad en la que vivimos. Pero cuando un Estado trata de la manera en que se trata a los niños, niñas y adolescentes en este país, bueno, usted ya se imaginará lo que pasa, ¿no? Fíjese, para darle un poco unos datos, de 14 escuelas del Milenio se cerraron 9 en Santo Domingo. Recuerdo mucho, tal vez usted lo recuerde, cuando el expresidente Lenín Moreno, con una terrible falta de empatía, agarró y dijo, bueno, vamos el emprendimiento, con eso hay que comprar unos caramelitos y darle esos monitos para que vendan en las calles, refiriéndose a los niños guayaquileños, ¿no? O sea, cuando el jefe del Estado no tiene ni la menor idea sobre los derechos de los niños, ¿qué se puede esperar? Porque un niño tiene que estudiar, no tiene que vender caramelos, y si la familia no le puede dar esa educación, es el Estado, a través del gobierno, quien tiene que garantizarlo. Entonces, si un gobierno o un presidente no entiende eso, ¿qué podríamos esperar? Así es, bueno, Lenín Moreno tenía algunas perlas de esas, ¿no? Yo le voy a comentar otra perla de una subsecretaria del gobierno anterior, y está recogido en los diarios del país, ¿no?
cuando le preguntan por qué hay 40.000 chicos menos en los últimos 7 años en Esmeraldas, porque Esmeraldas la situación es gravísima del abandono del sistema educativo, le preguntan a esta subsecretaria y ella dice que para la gente pobre la educación no es importante, que a ellos no les interesa que los chicos estudien. Entonces nosotros decimos, con ese pensamiento de una autoridad, haciendo referencia a lo que usted me dice ahora, imagínense escuchar o decir al ministro que trabajar con 50 chicos está bien o es normal, que tranquilamente pueden hacerlo. Uno dice, con ese pensamiento de nuestras autoridades, bueno, ¿a dónde va a parar el país? Entonces, yo digo, siempre nosotros estamos escuchando, porque realmente las autoridades tienen que ser referencia, un ministro, un subsecretario, un alcalde, un concejal, tiene que ser una referencia, porque es una autoridad, pues, es una autoridad de la que la gente está escuchando, aprendiendo, ¿cierto? Algunos electos, otros funcionarios públicos. Pero cuando nosotros escuchamos este tipo de declaraciones, realmente sí nos quedamos preocupados, porque nosotros decimos, bueno, ¿qué criterio hay detrás de alguien que piensa que los niños que están en una situación tan grave de peligrosidad, de inseguridad como es Esmeraldas, estamos pensando que están dejando las aulas porque a la gente pobre no le interesa estudiar? Pero ese es un pensamiento absolutamente arcaico, racista, arcaico, clasista, etcétera. O sea, es realmente preocupante el tema de algunas declaraciones que dan algunas autoridades. Preocupa mucho que quienes tienen que decidir o delinear, en este caso, la educación en el país, pues piensen así. Inclusive hay 2 ministros que tenían, creo que 17 días de trabajo y se fueron casi un mes de vacaciones, ¿no? De vacaciones, con 17 días de trabajo, cuando el país requiere de la presencia de todos, ministros, directores, gerentes, de todos, para salir adelante. Bien, hay varios tipos de violencia, ¿no, Nalda? Por ejemplo, la violencia física, la psicológica, la sexual o de género, la económica, la patrimonial. Son tipos de violencia que a veces nosotros no las logramos definir o identificar, pero que están al lado nuestro, nos pasan de cerca porque solamente tenemos vista para el sicariato, para el que mata, para el que vacuna, para el que extorsiona. Pero ¿qué tan peligrosas son este tipo de violencias frente a las que conocemos? Bueno, en general, yo digo, los temas de violencia tienen que ser absolutamente cuestionados. Sin embargo, yo digo ahora, frente al tema de inseguridad y de muertes violentas, que no solo afecta a las mujeres, por supuesto, afecta a los niños, afecta a los jóvenes, afecta a los jóvenes de los barrios, porque a ratos esas muertes tienen mucho de racialización también. Veamos quiénes son los que mueren, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los que ponen la vida, los cuerpos para morir en esta guerra, en este conflicto, como se le ha llamado a lo que vive el país? Fíjese usted que solamente en muertes de niños, niñas y adolescentes, en el contexto de la situación de inseguridad, UNICEF dio el dato hace poco, decía que ya son 700 niños, niñas y adolescentes que han muerto, sobre todo en estos 2 últimos años, vinculados a los temas de conflicto armado, de delincuencia organizada. Ese tiene que ser un dolor realmente que nos llame no solo a conmovernos, sino también a demandar mayor atención por esta población. Recuerde usted los niños, 4 niños que fueron asesinados en el Guasmo. La gente recordará porque fue hace pocas semanas, ¿no? Se equivocaron de casa los sicarios, etcétera, pero 4 niños murieron, murió la señora también. Es decir, un padre que se queda solo. Entonces yo digo... ¡Qué terrible! Pero por supuesto que sí, porque estas personas que mueren no son solo números, como siempre decimos, o sea, son hermanos, son padres, son madres, son hijos, etcétera, ¿no? Y si nosotros, por ejemplo, revisamos el tema de los femicidios que han ocurrido en los últimos años también, ahí nosotros tenemos un número preocupante de niños y niñas huérfanos, víctimas colaterales del femicidio, porque a veces el padre está preso, la madre ha muerto por femicidio, y claro, y los hijos, las hijas que quedan también huérfanos en esta situación también demandan de atención, demandan de acciones del Estado. Y permítame, usted me recuerda el caso de la abogada Bernal,
que fue asesinada por su ex esposo, su esposo, ¿no? Dentro de la escuela de oficiales de la policía. Y eso también me trae como recuerdo unas infelices declaraciones del que en ese momento era el ministro del Interior, Carrillo, general Carrillo, quien, pues, para tratar de justificar o de explicar, dijo que la abogada estaría viva si no hubiese ido a buscar a su esposo a la escuela. Y no solo eso, sino que después tuvo el tupé de calificar de saboteadoras y desestabilizadoras a las mujeres que sin ninguna representación política exigían justicia. Entonces, cuando no alcanzamos a comprender lo grave que eso puede, entonces tampoco podemos ofrecer soluciones. ¿Se puede esperar que haya soluciones a estos casos? Bueno, difícilmente, porque si nosotros tenemos autoridades que no comprenden los temas, por ejemplo, de violencia hacia las mujeres, de en qué contexto se sucede, difícilmente también van a poder encontrar las soluciones que sean más idóneas frente a eso, ¿no? Fíjese usted, el tema de, usted lo trae a colación, el tema de la muerte de María Belén Bernal, que generó que muchas organizaciones nos movilicemos para encontrar justicia, porque muere en un espacio, en una institución del Estado, donde, bueno, en teoría ella debería contar con todas las seguridades, porque el protocolo nos dice a las mujeres que cuando hay un riesgo de violencia, nosotros llamamos a la policía. Es decir, quien protege a las mujeres, así lo dice las normas, las leyes, que si hay un riesgo, entonces nosotros llamamos al ECU y trasladan una patrulla, etcétera. Es decir, es la policía la responsable de la protección. Pero hay una mujer que muere en un recinto policial. Pero además, digamos, en una situación donde otros policías eran conscientes de lo que estaba sucediendo. Nadie hizo nada. Era alto mando, nadie hizo nada. Al final, fíjese usted, se desvinculó a un sinnúmero de personas que sabían lo que estaba sucediendo, que no hicieron nada, y sin embargo, nosotros ya vimos cuáles fueron los resultados. Entonces, claro, a nosotros sí nos queda ahí mucho la preocupación de que si son espacios controlados por el Estado, ¿qué se puede esperar que suceda con la vida de las mujeres fuera de esos espacios? Pero no solo eso, ¿no? Quiero traer a colación, es para que seamos claros en la forma como hay personas que conceptualizan la violencia. Recuerdo que cuando fue detenido el presunto homicida, las redes sociales inundaron de mensajes de mujeres a favor del esposo de María Belén, de la doctora María Belén. O sea, pobrecitos, él tiene cara de buena gente, ¿no? Ojalá no seguro que él no lo quiso hacer. ¿Qué habrá hecho la mujer para obligarlo a matar? Mujeres que opinaban de esa manera. ¿Qué mensaje nos envían quienes tienen esos criterios? Bueno, nosotros vivimos una sociedades que, bueno, un poco desde las ciencias sociales decimos sociedades patriarcales, sociedades machistas, y ese machismo no es replicado, a veces creemos erróneamente que quienes replican estas estructuras desiguales o machistas son los hombres. No, eso también lo reproducen las mujeres también. Es decir, las mujeres necesitamos generar una conciencia de esa desigualdad histórica que nos permita mirar dónde realmente, cómo se estructura socialmente en el Estado, en la comunidad, de qué manera se expresa la violencia hacia las mujeres. Pero eso sí requiere de un tema de una toma de conciencia, no solo de nosotras, de los hombres también. Una toma de conciencia de cómo y por qué se generan las desigualdades, y en ese sentido solamente este ejercicio de toma de conciencia también nos va a permitir definir acciones a nivel familiar, comunitario, del Estado, etcétera, que permitan transformar esta realidad. Ahí va sobre ese punto, o sea, pero todo eso nada viene desde la familia, que es el principal núcleo de formación de los niños. Si un niño crece en un entorno hostil donde el padre golpea a la mamá y él lo ve como algo natural y se traslada eso más adelante, y en la escuela no se les enseña los valores requeridos para, en todo caso, quizás corregir u orientar, ¿qué podemos esperar de una sociedad así?
Bueno, fíjense, los niños, niñas, yo le decía hace un momento que los niños, niñas y adolescentes, por estar en una etapa de desarrollo, requieren más que nunca del acompañamiento del mundo adulto. Y ese mundo adulto, digamos, se debe trasladar ese acompañamiento en modelos, porque los chicos copian modelos. Claro. Los chicos, las niñas, los niños nos están mirando siempre a los adultos, a una autoridad, al profesor, a la mamá, al tío, etcétera. Es decir, es el mundo adulto quien otorga referentes de actuación a los niños, niñas y adolescentes. Y ellos van a copiar esos modelos. Entonces, claro, usted mencionaba ahora un tema, ¿no? Si nosotros, si los chicos están viendo que en casa hay un padre que golpea a la mamá o se viven situaciones permanentes de violencia, ¿qué es lo que está aprendiendo ese niño o esa niña? Y es lógico que él va a repetir ese tipo de conductas. Porque lo ve como algo natural. Porque es lo que la sociedad le está ofreciendo. Ahora, fíjese lo que los niños están viendo en una sociedad violenta como la que vivimos, ¿cierto? Donde los chicos, además, ahorita muchos de ellos están vinculados a temas de delincuencia. Entonces, ¿cuáles son los referentes que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes en este momento? Sobre ese tema, no sé si ustedes, amigos, estoy seguro de que sí, a través de las redes sociales han visto, Nalda, hace 2 o 3 días a 3 niños que se disfrazaron de delincuentes con las caras tapadas y enviaban como un mensaje similar a los que envían los delincuentes, han estado enviando los de las bandas delincuenciales al presidente, decía, mensaje con groserías para la maestra, si me pone mala calificación ya sabe lo que le va a pasar, como una broma, pero que ahora los niños están jugando a imitar no a los buenos, sino a los malos, ¿no? Bueno, de hecho, fíjese, hay algunos chicos, algunas encuestas donde se le pregunta a los chicos, digamos, qué oficio quisieras tener o qué quisieras hacer. Muchos chicos están viendo los temas de los ejemplos que ellos están observando, de la situación en la que vive el país, donde pareciera que vincularse a una pandilla o qué sé yo, es el ejemplo a seguir. Entonces, por eso es que también es tan importante, digamos, trabajar con esta población que está en este proceso de crecimiento, que necesita los mejores referentes, los mejores modelos, pero que además necesita espacios, no solo espacios educativos, que necesita espacios para el arte, necesita espacios para la recreación, necesitamos realmente definir políticas de atención a la primera infancia. Ahora mismo, por ejemplo, se está debatiendo en la Asamblea Nacional, se ha presentado ya una ley para atención a la primera infancia, se está haciendo la lucha desde las organizaciones sociales para que se apruebe, sobre todo de niños entre 0 y 6 años. Está en este momento el debate en la Asamblea Nacional que esperamos que se apruebe, porque posiblemente esta ley nos permitirá definir acciones, colocar presupuesto, política pública que permita atender a la primera infancia. Nosotros ahora realmente estamos muy preocupados porque la atención que están teniendo los niños en los primeros 3 años de vida, 4 años de vida, es mínima. Aquí mismo en Santo Domingo se han cerrado una serie de centros de desarrollo infantil que prestaban atención a niños mayores de 1 año, donde era posible trabajar acciones educativas de estimulación, etcétera. Aquí mismo el municipio de Santo Domingo, por ejemplo, cuando inició el alcalde actual, dijo de un momento para otro que 24 centros que eran administrados por el municipio se cerraban, y se cerraron. Entonces, estas son las cosas, por ejemplo, que como ciudadanía no deberíamos permitir que sucedan, porque la atención a la primera infancia es fundamental. Eso tienen que saberlo los alcaldes, prefectos, tienen que conocer estos temas de tal manera que esta población, que es fundamental que sea atendida, no quede a la deriva. Esa decisión tomada por el alcalde al inicio de su administración, hace unos 3 años, 4 años, dejó a cientos de niños fuera de un centro de atención integral, cuando el municipio había venido trabajando con 24 centros en Santo Domingo de la mano con el MIAS, por ejemplo. Yo digo, a veces la ciudadanía deberíamos tener acciones de veeduría y vigilancia para que cuando hayan programas importantes para esta población, no venga ningún alcalde y nos quite eso, por ejemplo. Porque esa es parte de la responsabilidad estatal, el tema de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Sería importante que el buen amigo, el alcalde Wilson Erazo, pudiera en algún momento explicar qué fue lo que pasó. Lo más seguro es que su explicación puede ser que no había presupuesto, pero, oiga, hay que tener visión. No solo es ver el árbol, sino hay que ver el bosque, ¿verdad? Lo que eso significa en la formación de la personalidad y la atención de estos menores.
Vea, los temas de atención a los niños desde el momento de su nacimiento deberían ser una prioridad para el Estado, deberían ser una prioridad para los gobiernos locales, deberían estar realmente en la retina de la autoridad el tema de la atención a esta población, el tema de mirar, digamos, cómo estos chicos desde los 0 a los 12 años, luego desde los 12 a los 18 que va el tema adolescencia, ¿dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Quiénes están fuera del sistema educativo? ¿Por qué razón están fuera del sistema educativo? ¿Cómo desde los gobiernos locales se trabaja para la permanencia de los chicos en el sistema educativo? Y también la atención a esta primera sección de los niños, es decir, cómo también se atiende y no se deja, digamos, abandonada la primera infancia, que permita atender, porque realmente la capacidad de plasticidad, digamos, a nivel neurológico, de aprendizaje que tienen los niños es increíble, y es un tiempo perdido cuando desde el Estado no se ofrece la atención educativa, de estimulación temprana, de acompañamiento, de desarrollo de habilidades, de capacidades, porque eso se puede hacer una cosa, un inmenso trabajo con esa población que requiere realmente de la atención de las autoridades siempre, ¿no? Y es verdad, porque si hubiese ese tipo de atención, estoy seguro que muchos de esos jóvenes que hoy están engrosando las filas de los delincuentes, aquellos que están empezando a recibir una serie de palazos de parte de los efectivos de las Fuerzas Armadas, no estarían allí. Podrán ser pobres, pero si son debidamente orientados, usted que conoce este tipo de temas, su accionar sería mucho más positivo, ¿no cree? Bueno, claro, siempre el tema de, digamos, el tema de tener como la prioridad de mirar cuáles son las necesidades fundamentales que tienen estas poblaciones, que como yo le decía, realmente para cualquier sociedad deberían representar un bono demográfico, porque son un bono, los chicos, los adolescentes son un bono para un país, ellos nos van a garantizar obviamente mejores sociedades fundamentadas en el tema del respeto, del derecho a una vida digna que tienen las personas. Entonces nosotros por eso siempre vamos a insistir desde las organizaciones de defensa de derechos de los niños, desde las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, vamos a insistir en que desde lo local también debe haber una respuesta. Nosotros tenemos, por ejemplo, una ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer que se implementa de manera muy somera o casi no se implementa en Santo Domingo. Yo siempre insisto en esto, la ley contra la violencia tiene competencias claras que les corresponden a los gobiernos locales ejecutar. Sin embargo, nosotros vemos ahí mucha debilidad en esos temas. Se necesita realmente apostarle a la vida de la gente. Es decir, se necesita pensar en cómo también desde el Estado se acompaña la vida de los niños, de las mujeres, de esas madres, por ejemplo, que de cada 10 hogares, 4 de ellas tienen jefatura de familia, que tienen hijos, de qué manera se implementan acciones, por ejemplo, para el tema de acceso a empleo, de acceso a créditos, es decir, de qué forma nosotros vamos atendiendo frente a una situación de pobreza que se incrementa cada vez más en el país, y obviamente esa pobreza se profundiza en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes, y se profundiza donde hay mujeres solas. Por eso se requiere también de acciones que permitan visualizar a esa población y definir en ese sentido también acciones y políticas públicas locales y nacionales que permitan atender. Sin embargo, sí se va desmantelando el Estado, porque eso es lo que ha pasado en los últimos años. Ha habido un desmantelamiento del Estado, una reducción presupuestaria en áreas prioritarias, por ejemplo, para la protección de los niños, como son educación, salud, protección. Ha habido una reducción significativa de presupuesto en las universidades. Basta revisar los datos. Entonces, claro, si nosotros tenemos cada vez más un desmantelamiento del Estado, obviamente va a ser mucho más complicado hablar del cumplimiento efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Nalda, o sea, escuchándola a usted, yo me preocupo ahora muchísimo más, porque hay unas medidas que se ha tomado a través del gobierno al declarar el estado de guerra interna,
con la presencia de la policía y las Fuerzas Armadas en las calles, que han empezado a golpear realmente en los bastiones donde se generaban violencia, ¿no? La mayor cantidad de violencia, hay cerca de 1000 detenidos, armas confiscadas, algo de 10 o 15 muertos por enfrentarse a las Fuerzas Armadas, etc. O sea, se está tratando de resolver o de paliar el problema de la violencia en este momento. Pero le digo que me preocupa porque con el análisis que usted hace, esto no va a servir de nada si no se atiende a lo que genera precisamente esa violencia. Usted no dice que no hay atención, hay que reducción en los presupuestos, que no hay atención a los niños desde 1 a 6 años y de 6 a 12 y de 12 en adelante, que son los más susceptibles de ser ganados, etc. Entonces, ¿cuál es el panorama que se nos viene encima? Desde su punto de vista, si no hay esa atención, ¿qué podemos esperar? Mire, el tema de atender la situación del país o la declaración del conflicto interno, etcétera, no pasa únicamente por aumentar penas, no pasa únicamente por implementar cárceles barcazas, etcétera, que bueno, han tenido mucho cuestionamiento también, no pasa únicamente por estos aspectos, ¿no? Es decir, por cambiar normativas, reformas al COIP, etcétera, pasa por un tema de atender a la par de que se realizan acciones frente a los temas de inseguridad o que los militares y policías estén en la calle, etcétera. Bueno, ese es otro tema para debatir, pero a la par de este tipo de acciones de seguridad tienen que ir también estas otras acciones relacionadas con el tema del cumplimiento de derechos sociales. Es decir, es bastante difícil que la situación, digamos, de seguridad se transforme si las familias siguen en la situación de pobreza en la que viven los chicos, las chicas en los barrios, que muchos de ellos se ven obligados o son captados también por la delincuencia organizada, que tampoco hay otras opciones de qué es lo que tienen que hacer. Si los chicos no están estudiando, si los chicos tampoco proyectan una universidad porque no hay dinero para eso, ¿qué opciones les estamos dejando también a los chicos? Y lo otro también, finalmente, cuando uno habla, bueno, ¿y a quién van a encarcelar? Si lo que se quiere es construir más cárceles porque ni siquiera hay espacio para tanta gente. Dicen que han capturado a más de 1000 personas, de lo que se le escuchaba a la policía, han incautado unos cuantos miles de dólares, que no es nada para la cantidad de dinero que se lava en este país anualmente, ¿no? Se dice que son cerca de 5.000 millones de dólares que se lavan. ¿Dónde se lavan? Bueno, pues creo que los ecuatorianos sabemos dónde se lavan. Y sin embargo, fíjese usted, con esta situación que vive el país, no únicamente la solución está en ese tema, está también en los temas de inversión que pueda realizar el Estado en los sectores sociales, en la atención de los grupos que mayor atención y prioridad demandan del Estado. Constitucionalmente entendemos que se habla de grupos de atención prioritaria y claro, y el nombre tiene que ver con el tema de la prioridad que el Estado debe otorgarles también. Entonces se habla de grupos de atención prioritaria, ¿no? ¿Usted qué cree? Que realmente no hay voluntad de resolver estos problemas sustanciales, o los gobiernos, el actual y los anteriores, no tienen la capacidad de entender que la raíz del problema está en la educación, etcétera, y no lo han resuelto? ¿Qué cree? ¿Que falta capacidad o no entienden, o el que me importismo, pues, o sea, el que me importa, no importa? Bueno, yo creo que ahí hay proyectos políticos claros. Cuando hablamos del gobierno de Lasso, el que implementó Moreno, que es claramente una propuesta neoliberal. Y nosotros entendemos de qué se trata cuando hablamos de neoliberalismo, ¿cierto? Una propuesta económica que ha sido cuestionada, Claro, el capital por encima del ser humano. Bueno, pero por supuesto que sí. Entonces, claro, aquí cuando hay un gobierno cuya apuesta política y económica está en la línea neoliberal, lo que va a pasar es lo que está pasando. Es decir, hay una contracción del Estado, ¿cierto? Entonces estamos escuchando todo el tiempo esta historia de un Estado obeso, de un Estado que tiene que ser reducido. Y claro, y cuando nosotros hablamos de que se reduzca un Estado, entonces hay 15.000 maestros menos en las instituciones educativas.
Y médicos, ¿no? Y médicos también. Y se reduce. Médicos, recuerde usted la cantidad de médicos, psicólogos que fueron despedidos, por ejemplo, en el gobierno de Moreno, que continuó con la misma política Lazo. Entonces, claro, cuando hablamos de una propuesta económica, política neoliberal, lo estatal no es lo que interesa. No está por ahí la apuesta de un gobierno. Bueno, yo creo que esto también nos lleva también a, como ecuatorianos, pensar respecto de los temas de a quienes nosotros estamos eligiendo para gobernarnos. Porque la propuesta política de Lazo estaba clara, es decir, nunca mintió, dijo para dónde iba. Claro, los planes de los presidentes y candidatos están en el CNE. Sobre todo cuando le preguntaron el país o su banco, ¿no? Él se quedó callado y sonrió. O sea, había una claridad, pero la gente votó por él. Hay una claridad, el otro día comentaban en una entrevista donde Lazo se había reunido con un grupo de maestros para hablar de algunos temas. Y un maestro comentaba que uno de los temas que empezó topando el expresidente era la venta del Banco del Pacífico. Recordemos que ese era uno de los intereses, ¿no? Y este maestro se levantó y le dijo, bueno, si usted cree que es tan rentable la venta del Banco del Pacífico, ¿por qué no vende su banco? Bueno, el presidente, por supuesto, se molestó, le dijo majadero y ni sé qué. Pero claro, es siempre echarle mano a los bienes del Estado. Nosotros sabemos cuánto deja el Banco del Pacífico. Era uno de los bancos más rentables. Pero por supuesto que sí, es un banco rentable. A los 4 meses que Lazo tomó el control, era el peor banco con los peores ingresos, ¿no? Así es. Y mientras los ecuatorianos no veamos eso, mientras los santodomingueños no veamos eso, mientras no tomemos conciencia política para saber por quiénes estamos votando y a quiénes elegimos, nosotros vamos a tener las respuestas que hemos tenido. Lazo, creo que esto todo el mundo lo conocía, fue uno de los que se benefició en los tiempos, recuerde usted, del feriado bancario con los famosos CDRs, los certificados de depósito, recuerden usted, esto se sabía, pues nosotros lo elegimos. Con ese antecedente nosotros lo elegimos. Ahí está el resultado. Ese es el resultado que tuvimos del gobierno de Lazo. Y nos heredó además un país sumido en la más absoluta inseguridad. Esa es la herencia que nosotros tenemos, es decir, nefasto. Creo que a veces se queda corto con el gobierno de Lazo. Fíjese, me voy a permitir compartir con ustedes, amigos, y con Alda, algunas cifras que he venido obteniendo sobre las cifras de homicidios, ¿no? en el Ecuador. En 2019, vamos a partir hasta ahí, se contabilizó 1.188 homicidios. En 2020, 1.372. En 2021, 2.100 homicidios. Pero fíjense el salto que en 2022, 4.603. Y el 2023 se cerró con 7.592 homicidios. Es decir, fíjese, el 2017 el Ecuador cerró con una tasa de 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y en el 2023, este año que acabamos de dejar hace 3 semanas, ¿no?, el Ecuador se convirtió en el país más violento de la región, con el 46.5 homicidios por 100.000 habitantes. ¿Qué pasó en 17, 18, 19, 20, 21, 22, en 5 años? ¿Qué ocurrió en 5 años para que saltáramos de 1.188 homicidios a 7.592? ¿Qué cree que pasó? Bueno, fíjese usted que algunos expertos dicen que el país fue entregado al crimen organizado. Alguna vez se sabrá cómo operaron todas estas cosas, esperemos saberlo, ¿no? Pero realmente la transformación que ha dado el Ecuador es una cosa increíble. Increíble. Nosotros todavía, digamos, no terminamos de creer que estemos en la situación en la que actualmente se encuentra el país. Entre los 5 países más peligrosos del mundo, el Ecuador. ¿Se imagina usted en qué situación estamos nosotros ahora? Entre los 5 más peligrosos. Cuando nosotros hace 6, 7 años
era uno de los países más seguros de la región de América Latina. Cuando lo dice ese porcentaje, 5,8 homicidios por 100.000 habitantes, bajísimo. Pero por supuesto, éramos de los más seguros. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo el país se haya transformado de esta manera? Bueno, ahí realmente hay muchos análisis, muchas explicaciones. Usted también habrá podido leer, revisar, escuchar. Yo he tenido el chance de escuchar a muchos expertos en este sentido, pero realmente es impensable lo que está sucediendo. Claro, los políticos, que sobre todo los que han venido aquí, ustedes lo saben, siempre atribuyen y tratan de responsabilizar a Correa. Tuvo la culpa por la tabla de consumo, por haber pactado, según ellos, con bandas delictivas como los Latin Kids, si no me equivoco, por haber retirado la base de Manta y por haber legalizado algunas pandillas, lo que hoy dicen que lo que se sembró se está cosechando hoy. ¿Usted comparte esa idea? Vea, nosotros más allá superando ya la discusión de correísmo, anticorreísmo, creo que los ecuatorianos debemos ir más allá, porque el país creo que ya no está para quedarnos en esas situaciones que han generado odio, etcétera. Creo que no estamos ya para eso. Yo creo que lo que objetivamente nosotros vimos hasta hace 6 años atrás era que el Ecuador era uno de los países más seguros, que los niños tenían desayuno escolar y hoy no tienen, que los niños tenían libros y hoy tienen que compartir un libro para 3 chicos si están en educación básica y 3 libros por cada paralelo de bachillerato. Eso es lo que pasa hoy. Esa es la herencia que tenemos hoy. Y esto no sucedía antes. Y le digo, y este análisis hay que hacerlo superando el tema de correísmo, anticorreísmo. Nosotros tenemos realmente que ser objetivos y mirar de qué manera, cómo es posible, por ejemplo, y si usted revisa este tema que usted menciona de crímenes violentos y lo revisa en jóvenes, en niños, en mujeres, usted se va a dar cuenta que es en estos últimos años cuando hay un repunte espeluznante de muertes violentas y de otro tipo de problemáticas que no eran parte de la vida de este país. Coincido con usted en que realmente el tratar de justificar la inacción con la culpa es de Correa no tiene sentido. Le explico por qué. Angela Merkel, la ex gobernante de Alemania, estuvo cerca de, creo que 19 años en el gobierno. Casi 20, sí. Sí. Cuando ella dejó su gobierno, le dijo que cuando alguien postula para ser un gobernante, sabe a los problemas que se va a enfrentar. Y el echar la culpa de todos los problemas que hay a los que lo antecedieron es una desgracia abismal, de una mediocridad enorme, porque demuestra de que tú no has venido a resolver, sino a justificar lo que no vas a poder hacer. Y eso es lo que ha estado pasando. Desde mi punto de vista, por ejemplo, cuando había que resolver el problema de las crisis y las masacres penitenciarias que ocurrieron en el 2022 con el gobierno del presidente Lasso. Que empezaron en 2019, sí, ¿no? Con Lenín Moreno. Pero fueron las más sangrientas en el 2022, ¿no? La de febrero y la de junio, si no me equivoco. Aquí, inclusive aquí en la cárcel de Bellavista. Pero ni por asomo se le dio la importancia que tenía para ser atacado. O sea, cuando uno no es claro respecto a la gravedad de un problema, ¿qué significa eso? Que un gobernante no tenga la capacidad o no quiera o se haga de la vista gorda ante la gravedad de un caso como el de las masacres que ocurrieron en las cárceles. O sea, ¿hacia dónde nos lleva ese criterio? Bueno, y tome en cuenta que la cárcel es un territorio controlado por el Estado. Bueno, entre comillas, ¿no? Que no lo controla, que no tiene ningún poder. Eso está demostrado ya. Y es un espacio supuestamente estatal, donde usted tiene un ministerio, ¿no?,
bueno, antes el de justicia, porque también se ha ido desmantelando las instancias del Estado, se desmanteló el Ministerio Coordinador de Seguridad, que tenía y que trabajaba mucho el tema de frontera por donde pasa la droga. Ya me voy a ir a otro tema, pero creo que vale la pena mencionarlo. Pero del Ecuador llega a Europa, los mayores cargamentos de droga salen del Ecuador. ¿Sabes qué es? Es que esto es una vergüenza de país, es una vergüenza de país. Y las cárceles, que supuestamente tienen que estar también vigiladas y controladas por el Estado, no lo están. Nosotros sabemos que no lo están. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este Estado? Al final, ¿qué es lo que está haciendo? ¿No está haciendo nada? Por los espacios que son de control del Estado, donde debe hacer rectoría, por ejemplo, el tema de las cárceles, nosotros sabemos que el Estado no las está controlando. Y eso nos demuestra, recogiendo su opinión, lo que ocurrió cuando a este líder negativo, hay que decirlo así, del grupo terrorista Los Choneros, Fito, lo trasladaron a la cárcel de La Roca. Un dron destruyó parte de la cárcel, presionaron y el gobierno, voy a utilizar un término del argot de la calle de los muchachos, arrugó y lo devolvió a la cárcel en la que él era el rey, de la cual fugó, según informaciones del exministro del Interior Serrano, un 25 de diciembre, haciéndose el enfermo, hecho que recién el 7 de enero fue enterado por el gobierno, ¿no? Entonces, cuando llegas a esos niveles en los que tú como Estado, no como gobierno, sino como Estado, debes hacer cumplir las leyes y tener el control real de las cárceles, no ocurre. Y mientras ello no ocurra, ¿usted cree que se pueda decir que se está luchando realmente contra la violencia? Bueno, y sucedió en el gobierno actual, que es preocupante. Nosotros sabemos que ha habido una declaratoria, que se están haciendo acciones, pero sucedió en el gobierno actual. Y eso no deja de ser preocupante. No deja de ser preocupante porque finalmente creo que todo el mundo también tiene puestas las esperanzas cada vez que el Ecuador elige un nuevo gobierno, tiene las esperanzas de que la situación realmente pueda cambiar y transformarse. Pero bueno, hay algunos hechos que a los ecuatorianos nos siguen preocupando. Es en este gobierno donde se suscita la situación que usted menciona. Y recuerde usted también los chats que publicó la Fiscalía General del Estado. Todo el mundo, todo el Ecuador supo de este tema, ¿no? Es decir, el crimen organizado, arreglando patrulleros, entregando... Eso es. Es decir, y además un policía que informa, ¿no?, al crimen organizado de lo que... Esa es la situación que está viviendo el país. O sea, ahí a nosotros sí nos queda, sí nos genera mucha preocupación cuando, claro, nosotros vemos que se profundiza un modelo económico que sigue dejando en la orfandad al pueblo ecuatoriano, pero que, por ejemplo, a la gran empresa privada, a la gran industria, a través de leyes, a través de una serie de acciones, por ejemplo, se hace remisión de deudas. El otro día le escuchaba yo a un experto en economía que decía que en los últimos 10 años son por lo menos 50.000 millones de dólares que se le ha perdonado a la gran empresa, a la gran industria de este país, en subvenciones, que se le perdona el impuesto a la renta, que se les permite recuperar el IVA, etcétera, etcétera. Y sin embargo, y por otro lado, decimos que no tenemos dinero para las atenciones en las áreas de educación, de salud, de cumplimiento de derechos sociales. El gobierno nos dice no hay dinero, pero se sigue perdonando deudas a la élite económica de este país, que históricamente se lo ha venido haciendo. Cada año son 4.000 o 5.000 millones de dólares anuales que se perdona. Y por otro lado nosotros vemos, ¿cierto?, que se quiere subir a un IVA al 15%, es decir, 3 puntos más. Nosotros sabemos a quién va a afectar la aprobación de 3 puntos más en el tema del impuesto, porque claro, los impuestos siempre quien va a tener que pagar los platos rotos, de las cosas mal hechas que hacen las autoridades, finalmente son los más pobres, es la clase media que se ha visto afectada. Fíjese usted ahora, la base imponible de impuesto a la renta es de $11.000. 11.000. ¿Quién se va a ver afectado con ese tema? Sobre todo la clase media. 3 puntos en el IVA. A un impuesto que es un impuesto de consumo.
El Ecuador en este momento, hay que preguntar a la gente, bueno, ¿quién tiene capacidad de ahorro? La gran élite económica, pues seguramente ahorra y gana mucho. Los bancos han ganado de manera espectacular. El Banco de Guayaquil, el Banco... Y se han negado a colaborar. Emitieron un comunicado y dice, pobrecitos, nosotros estamos muy mal, no tenemos dinero. Habiendo recibido casi 3.000 millones de las reservas internacionales que se las entregó el señor Guillermo Lasso como salvataje. O sea, quienes más han ganado, y cifras exorbitantes, hoy se niegan a colaborar en esta guerra interna, porque tiene su costo, ¿no? Entonces, si ellos dicen que no tienen dinero, que están pobrecitos, casi que quebrados, ¿qué podemos esperar del común de la gente? Por eso, y yo digo, bueno, mientras nosotros no tengamos gobernantes que puedan realmente a quien compete, es decir, de ubicar dónde deben ir los impuestos, que permitan equilibrar de alguna manera la grave situación económica que vive este país. Ahí se han hecho algunas propuestas, ¿no? El incremento del ISD, por ejemplo, del impuesto a la salida de capitales, que nosotros sabemos que Guillermo Lasso lo bajó de 5 a 3.5. Bueno, esto sucedió desde Moreno, ¿no? Algunos han dicho debería subir al menos al 6% ese impuesto, se debería también, lo que usted mencionaba, ¿no? Es decir, cómo los bancos con esas ganancias extraordinarias que han tenido pueden aportar mínimamente, pero no, finalmente a quien se le carga todo el tema de la crisis que vive el país y de donde se espera obtener recursos es nuevamente de la gran mayoría de ecuatorianos que se van a ver afectados. Nosotros sabemos lo que pasa cuando sube la gasolina. Nosotros sabemos lo que sucede cuando sube la gasolina. Nos dicen, no, es que los productos básicos no graban IVA, pero los insumos que producen ese producto básico sí graban IVA. Entonces realmente a ratos hay o si no nos dicen la canasta básica no se va a ver afectada, etc. Sí, pero en esa canasta, que podríamos decir si es una canasta básica o una canasta vital, en esa canasta no está considerado zapatos, ropa, productos de aseo, que también son básicos. Lógico. Pero no están considerados, y esos sí tienen IVA. Pero nos dicen, no, es que los productos básicos no se van a... No, eso es una verdad a medias, es una verdad a medias, porque los insumos sí tienen IVA para, por ejemplo, el pan. Nos dicen, no, el pan que todo el mundo consume no va a subir. Sí, pero los insumos para hacer el pan... La levadura, la harina... exactamente, tienen IVA. Entonces, los productos van a subir. Si la gasolina también sube, también nosotros vamos a ver en general un incremento de precios y un Estado que tampoco regula. Entonces, bueno, la crisis creo que se puede profundizar aún más. Bien, amigos, estamos analizando esta noche las causas de la violencia en el Ecuador y ha sido una conversación sumamente interesante con Nalda Bustamante, representante del Movimiento Mujeres de Santo Domingo, quien nos ha ayudado a comprender el porqué este nivel exacerbado de violencia de nuestros jóvenes tiene sus bases estructurales que no solo vienen de la pobreza, sino de la falta de oportunidades, de familias disfuncionales, falta de educación, etcétera, ¿no? Le agradecemos enormemente a Nalda por esta claridad con la que nos ha compartido sus conocimientos y quisiéramos dejarla en las conclusiones finales. No, agradecer más bien muchísimo por el espacio. Creo que siempre que sea posible tener estos debates, trabajar de la mano con la generosa audiencia que nos está acompañando, ojalá esto permita hacer nuevas reflexiones, profundizar en una conciencia política que nos permita también a nosotros, digamos, tener una ciudadanía más activa, una ciudadanía también que opina, que debate, pero que también exige a sus autoridades, a las autoridades locales, a las autoridades nacionales, sobre todo cuando se trata de la población de niñas de adolescencia, de mujeres, de familias en situación de mayor pobreza. Más bien agradecer a ustedes siempre por la oportunidad. Gracias, Nalda. Amigos, esta noche hemos conversado con Nalda Bustamante, Movimiento de Mujeres, dirigente del Movimiento de Mujeres de Santo Domingo, tocando el tema de las causas de la violencia en el Ecuador. La presencia de las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional nos ha dado en estos últimos 10 días un pequeño respiro a ese ahogo con el que nosotros despertábamos y nos acostábamos. Apostamos a que estas acciones tengan
más éxito. Estamos absolutamente de acuerdo con que la presencia de los uniformados en la calle sea para garantizar la seguridad de las personas. Se ha visto una leve disminución de la violencia exacerbada, pero al igual que ello, hacemos votos porque nuestro gobernante tenga claro que esto es coyuntural, pero que tiene que atender sobremanera las causas que generan la violencia. Ya lo hemos dicho, la pobreza, la falta de oportunidades, la falta de educación, etc. Si logran hacer ello, si logran entender de que esa es la única manera de que de aquí a 10, 15 años no volvamos a tener una generación de delincuentes, pues habremos avanzado muchísimo. Muchas gracias por habernos acompañado, como lo hacen domingo a domingo en su programa En la Mira, y los dejamos con un programa especial del Bolígrafo Rojo, donde Fabio Velastegui entrevistó a la alcaldesa de La Concordia, Sandra Ocampo. Interesantísimo el programa, no se lo pierda. Lo dejamos con el Bolígrafo Rojo. Con nosotros hasta el próximo domingo. Chao.